Beautiful cliché. Pues sí, hace frío, se acerca la Navidad y tenemos unas bolas Obut que le he comprado de regalo para uno de los niños de mi familia, a ver si se inicia en la petanca. Si le gusta, pues le gusta, y si no le gusta, pues no le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Estas bolas son las Obut Junior Chevron para niños desde los 6 a los 11 años. Son 100% de acero inoxidable y traen 3 bolas, un boliche y una bolsita para ellas. Una bolsita de Obut, magnífica, un tacto muy agradable. El boliche de Vogue, boliche muy bonito. Y las 3 bolas. Además trae, como es típico de las bolas Obut, pues una tarjetita con las especificaciones de la bola, el número de serie y si está o no homologada. En este caso esta bola no está homologada porque, bueno, aparte de que no llega al tamaño mínimo, tampoco tiene el peso mínimo exigido por la Federación Internacional de Petanca y Juego Provenzal. ¿Y cuánto pesa esta bola?, os preguntaréis. Vamos a realizar un pesaje. ...501,6 gramos. Beautiful cliché. 501,5 gramos. 503,5,4 gramos. Entonces vemos que hay una ligera variación. Volvemos a pesar la primera para ver si nos ofrece el mismo dato. 501,6. Vale, volvemos a pesar la segunda. 501,5. Y volvemos a pesar la tercera. 503,4. ¿Vale? Esto es una báscula evidentemente no científica, pero bueno, ofrece unas lecturas más o menos uniformes. Puede haber un error de un 1 o 2%. Esta bola, como vemos en la web de obut.com, está encasillada entre las bolas de petanca junior. Si se quiere hacer un pedido en la web de Obut, por ejemplo, ver sus características, tenemos la Obut Junior Chevron y la Obut Junior Point, aparte de ahora mismo que tienen en desestocaje o con un precio más bajo las otras que tienen un acabado cromado, ¿no? Vemos que su precio del 2019 es de 33 euros. Es una bola pues que lleva unas hendiduras muy pequeñitas que la hacen agradable al tacto y del tamaño de los niños hasta 12 años. También se puede personalizar, al igual que el resto de las bolas de Obut, desde 1 a 3 caracteres por 9 euros y desde 4 a 8 caracteres por 16,50 euros. Lo que deja pues una bola un poquito más cara, pero bueno, si hay muchos niños, pues a lo mejor se quiere distinguir una bola de la otra y esta sería la mejor manera, ¿no? Vemos que el precio final es de 49,50, podría llegar a eso. Recordar otra vez más que no son homologadas para competición, tienen un peso, como hemos visto, de unos 500 gramos y es una bola hueca sin cuerpos extraños dentro, sin arena, sin plomo, sin metal raro, y tienen, bueno, como hemos visto, pues una regularidad en su peso, ¿no? Requieren un mantenimiento como el resto de bolas de acero inoxidable, con su producto Obut recomendado, que también haremos un vídeo próximamente de ello, y siempre es destacable pues que Obut nos da un pequeño consejo y como otras veces nos dice que no dejemos estas bolas en el maletero del coche para evitar la condensación y su posible oxidación. Bueno, pues nada más, os dejo las especificaciones de la bola y más adelante, cuando vuelva a ver al niño de mi familia que le voy a regalar esto, pues veremos cómo están las bolas con otro vídeo, o si no, pues ya quedará aquí concluido este vídeo. Adiós. Beautiful cliché. Beautiful cliché.